Muy buenos días. Muchísimas gracias, primero que todo, por esta oportunidad, por esta invitación. Para mí es un gran honor estar aquí en este congreso tan importante y poderles compartir también un poco de lo que hacemos, un poco de mi experiencia. También cabe aclarar que esto no es solamente mi trabajo. Aquí estamos compilando el trabajo de un equipo multidisciplinario, un equipo de ingenieros en computación, mecatrónica y pues la parte de agronomía. Así es, yo soy ingeniero agrónomo. Yo tampoco esperaba en algún momento estar trabajando con sensores remotos. Nunca nos preparan en eso en la universidad, pero es la prueba de que estas tecnologías son versátiles y de que personas con mínimos conocimientos en computación, en programación y en este tipo de equipos electrónicos pueden operar estas tecnologías. Muchísimas gracias. Por favor. Antes de empezar, es importante saber el por qué estamos haciendo las cosas. A ver, esto es una problemática. Muchísimas gracias. Es una problemática que se ve en América Latina en nivel general. El déficit de personal, el déficit de presupuesto y pues obviamente la ausencia de fondos para financiar nuestra investigación. ¿Cuál es el objetivo como tal del uso de estas tecnologías? Acelerar la ganancia genética. Es triste saber que muchas veces algunos programas de mejoramiento no pueden llevar a cabo su investigación, no pueden llevar a cabo sus ensayos, precisamente porque no tienen dinero, porque no tienen personal y tienen que dejar simplemente muy limitada el banco de germoplasma que tienen, sembrarlo en campo de una manera muy reducida y así limitarse solamente a un tipo de genotipos en específico. ¿Por qué? Porque no hay suficiente personal. Y si nosotros llegásemos a sembrar 4 hectáreas de diversos genotipos de todo lo que tenemos, simplemente no tenemos cómo después tomar los datos. Y si se toman los datos vamos a demandar demasiado tiempo y vamos a incurrir en variaciones y por lo tanto vamos a perder ganancia genética. ¿De qué depende la ganancia genética? La diversidad genética que nosotros podemos tener, precisión con la que se pueden medir los rasgos, intensidad de la selección aplicada, la relevancia del rasgo y, muy importante, el tiempo y los costos. ¿Cuáles son las plataformas de sensores remotos? Hablemos de dos cosas diferentes. Los drones son equipos de sensores remotos, pero no es todo. Hay muchos otros equipos que nos permiten hacer sensado de forma remota. Están los sensores con Internet de las cosas o plataformas interconectadas para estaciones meteorológicas o sensores de medio ambiente, vehículos autónomos de tierra, algunos tractores que ya hacen trabajo automático, torres de fenotipado, plataformas de escáner de campo. Están los drones o vehículos aéreos no tripulados, que es el término más técnico y más propio de esa tecnología, algunos vehículos de sensores remotos y por último los satélites, lo que estamos incurriendo un poco más recientemente en nuestra plataforma. ¿Cómo ha sido la evolución de nuestras tecnologías, de nuestra plataforma como tal? En el 2012 teníamos unas torres fijas instaladas en el campo, eran más o menos de 5 metros de elevación y sobre esa torre tomábamos generalmente a una altura y a una posición, a un grado de inclinación constante, las fotografías de los campos. Problema, nos limitábamos solamente a una perspectiva, teníamos sesgo de pronto de error humano, en fin. Luego de eso llegan los drones RGB, en este caso es un dron tetracóptero Phantom 2, RGB, luego llegan los sensores multiespectrales y después llegan los drones de ala fija para un proyecto que teníamos en la zona de los Llanos Orientales. ¿Por qué? Porque teníamos muchísima extensión. Voy a hablarles un poquito de diferencia de estos dos drones. El dron de ala fija es un dron que nos permite un tiempo de vuelo de entre 45 y 60 minutos. Nos permite abarcar muchísima área y hacer pues sensado de diferentes, de extensas áreas. Pero entonces a una velocidad muy alta
y no nos permite tener un nivel de detalle tan elevado, cosa que los drones multirotores, como en el caso del dron Matriz 600 y el dron Phantom 2, nos permiten tener control sobre la velocidad, control sobre la altura y control sobre el nivel de detalle que nosotros necesitemos. Y a partir del 2018, con un proyecto que teníamos con el Ministerio de Japón, empezamos a incursionar con el uso de Sentinel-2 para sistemas de rotación en forrajes, en ganadería. Esto es un ejemplo básico de lo que es una imagen multiespectral. La imagen multiespectral se compone generalmente de 5 bandas de luz diferentes, R, G, B, que son el rojo, el verde y el azul, que componen el espectro visible. Básicamente es la imagen que nosotros podemos tomar con un celular o con una cámara convencional. Ese es nuestro espectro visible, pero añadiéndole a ello nos podemos ver que tenemos el eje del rojo o red edge y el infrarrojo cercano o near infrared. Estas otras dos bandas, otras dos longitudes de onda del espectro radiométrico nos permiten darnos cuenta y hacer una estimación con índices de vegetación del estado fitosanitario en tiempo real del cultivo. Por otra parte, tenemos otra cámara que es un poquito más sofisticada, que nos comprende de una vez también de un sensor térmico. El sensor térmico es otra longitud de onda llamada large wave, es como longitud infrarrojo de onda larga, que nos permite tomar la temperatura del dosel, del cultivo. Por otra parte, todas nuestras fotografías deben ir enlazadas a un sistema de geoposicionamiento o a un sistema de coordenadas. Para ello tenemos nosotros unos controles o unos puntos de control terrestre que se ve aquí redondeada en ese círculo rojo. Ese punto tiene una coordenada específica que nos permite hacer series de tiempo, análisis desde el momento de la siembra hasta el momento de la cosecha, sin tener variaciones o desfases de posición por corrección de coordenadas. Por favor. Los sensores multiespectrales son tecnologías realmente pasivas, dependen de la incidencia de luz. Para ello nosotros tenemos que tener un sistema de calibración radiométrica. El sistema de calibración es un sensor que puede estar integrado dentro del dron o puede ser externo, dependiendo de la cámara que utilicemos. En el caso del dron Phantom 4 que estamos utilizando es un sensor PAR o de incidencia fotosintéticamente activa. Es totalmente autónomo, es totalmente integrado, pero para la cámara alto multiespectral con sensor térmico tenemos que tener un DLS externo, pero los dos funcionan en principio de la misma manera. Captan la incidencia de luz sobre el sol, hacen una calibración digital dentro de su sistema, dentro de su algoritmo y nos arrojan un valor normalizado de luz. No es lo mismo trabajar con cada longitud de onda en valores de 10.000 o de 100.000 valores de luz con valores de 0 y 1. El valor normalizado nos permite ser un poco más eficientes en el tema del análisis estadístico. Por otra parte también tenemos unas reflectancias, unos paneles de reflectancia radiométrica estándar, con lo cual nosotros podemos hacer unas calibraciones más precisas. Estos son los productos que nosotros podemos generar derivándonos de la adquisición de datos. Modelos de elevación digital o DEM, ortomosaicos multiespectrales que contienen las 5 bandas que acabo de mostrar, ortomosaicos RGB, como ustedes pueden ver, es el espectro visible, es lo que nosotros vemos con nuestros ojos, y ortomosaicos térmicos, que nos derivan como tal la temperatura de cada cobertura vegetal. Con estos ortomosaicos multiespectrales podemos hacer mapeos también dependiendo del índice de vegetación. El NDVI y el NDRE son los dos índices de vegetación más conocidos y ahorita vamos a ver en qué los estamos utilizando, y esto es más o menos lo que podemos ver. A su vez, todos los datos que nosotros adquiramos con el uso de los drones los estamos validando con tomas de datos en campo. Unas comprenden simplemente altura con una regla, nada más, y otros son sensores proximales. En el caso, por ejemplo, esto es un SPAT que nos permite medir la clorofila relativa en las hojas, pero también tenemos que enlazar todo a variables de rendimiento, variables de peso de biomasa, bueno, en fin.
Eso es lo que nosotros buscamos generar con nuestros algoritmos de inteligencia artificial y con todos los datos que nosotros tenemos. La identificación de un problema específico, clasificación, cuantificación y nuestro punto más ambicioso en lo que estamos trabajando ahora es un modelo de predicción. El modelo de predicción es simplemente con una imagen o con un ortomosaico en una etapa X del cultivo, antes de que pasen las cosas, poder decirle a la computadora o que la computadora nos arroje un valor de rendimiento antes de que lleguemos a esa etapa. ¿Para qué esto es importante? Porque si hay un valor de pronto alterado de nitrógeno o hay un valor de pronto alterado en la salud vegetal, podemos tomar una medida antes de llegar a la etapa crítica de floración y poder aumentar los rendimientos o sí, poder jugar con este tema. Eso es lo que estamos trabajando hasta el momento. Tenemos limitantes, ¿no? Esto suena muy bonito, esto suena así como que chévere, esto no es magia realmente, o sea, los drones son equipos costosos, son equipos muy útiles, pero son una herramienta a la final. Sin embargo, se deben alimentar todos estos modelos de inteligencia artificial, de deep learning, se deben alimentar con años de investigación, con millones de datos. Entonces no es algo como que hagamos un vuelo y al otro día miramos, no. Tiene que tener una base de datos de retroalimentación tras retroalimentación muy amplia. Y este es nuestro caso más estrella, es el tema de hoja blanca. Hoja blanca o el virus de hoja blanca en arroz es una enfermedad muy limitante, por lo cual para ello el FLAR, Fondo Latinoamericano de Arroz Riego, ha centrado mucho la atención en esto. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos unas parcelas de más o menos 15 centímetros por 25 centímetros, parcelitas muy pequeñas, todas apiladas una sobre otra o una tras de otra, más o menos son 13.500, 10.000, 11.000 genotipos en unas piscinas de alrededor de 400 metros cuadrados, son solo 2 piscinas. Esos son los ensayos que nosotros tenemos que analizar muchas veces con el dron. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener un nivel de detalle muy alto para poder observar a gran detalle, como todos los rasgos que de verdad determinan si una planta es susceptible o es resistente a la enfermedad. Aquí por este caso podemos detectar con valores de GRBI, es otro índice de vegetación, NDVI y 8 índices de vegetación diferentes, un modelo de inteligencia artificial o un algoritmo de inteligencia artificial y nos dice con un 85% de precisión si la planta es susceptible o no lo es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el impacto real de esto? Ustedes van a decir, bueno, pero el 85% no es mucho. Son 10.000, 13.000 genotipos. Un mejorador en el campo llega, empieza a hacer su evaluación. ¿Cuándo va a terminar esos 13.000 genotipos? No sé, 3 semanas, un mes después. En el momento en que empieza a hacer su evaluación, al final puede tener un estrés abiótico, exceso de humedad, mucha nubosidad, un virus no, una plaga o un déficit nutricional, lo que sea, y las plantas van a empezar a mostrar una sintomatología similar a lo que es el virus de la hoja blanca. Por lo tanto, podemos tener un sesgo visual y empezar a descartar materiales de manera injusta por esto. Entonces, estaríamos perdiendo ganancia genética. De otra manera también es la hora del día. Si nosotros hacemos una evaluación en la mañana, tenemos unas condiciones de luz que nos arrojan un valor de visibilidad diferente a lo que podríamos observar en la tarde. El desgaste también humano, en la mañana una persona está activa, ya en la tarde puede estar desgastada también por el sol, por las condiciones tan agresivas, no puede tener, digamos, la misma eficiencia en el momento de la evaluación. Con este dron simplemente hacemos 2 o 3 vuelos en 2 días, al final, bueno, en 2 días 3 vuelos, para un total de 6 vuelos de los 2 días y podemos, si es lunes, martes, podemos obtener los resultados el día miércoles, o sea, de 10.000, 8.500 genotipos totalmente clasificados. El mejorador solamente tendría que ir a mirar unos 2.000 genotipos más, hacer la validación y ya podemos tener allí como mejores resultados, ¿no? También tenemos unos ensayos o unas líneas editadas genéticamente que son más eficientes en el uso de nitrógeno. Para eso utilizamos este índice NDRE para hacer la selección de materiales que estén
siendo eficientes en el uso de nitrógeno. Entonces se someten las plantas a concentraciones diferentes de nitrógeno, 100%, 50% y 0%, y así se hace una selección, una clasificación por genotipo de qué plantas rinden y de qué plantas no rinden en condiciones controladas de nitrógeno. Este es uno de los nuevos sensores que ha llegado a nosotros, es un sensor LiDAR que funciona básicamente con el pulso de luz. Es importante, es una tecnología muy precisa, un poco costosa, más bien muy costosa, pero nos permite hacer a nosotros modelos, reconstrucción tridimensional para hacer análisis de medidas morfológicas, altura de planta, cobertura vegetal y volumen de planta. Pero hemos encontrado otro uso bastante grande, sobre todo en arroz. Sabemos que en arroz hay mucha humedad, hay inundación, por lo tanto hay hidrólisis y la hidrólisis genera gases de efecto invernadero. En este momento tenemos ese sensor para estimación en tiempo real de los gases de efecto invernadero, en especial metano. Esto es lo que hace en tiempo real el sensor LiDAR, es una reconstrucción con una nube densa de puntos que nos va haciendo el modelo tridimensional de nuestros campos. Todo lo que nosotros estamos generando, él lo está haciendo inmediatamente con una procesadora interna, sin necesidad de nosotros tener que procesar casi que nada. Básicamente de allí nosotros podemos derivar, de cada punto podemos derivar un valor con 98% de eficiencia, o sea que si tenemos 100 centímetros de altura, solamente 2 estaría siendo de error. Es bastante preciso, no tenemos que ir a campo a medir y no, él nos puede hacer todo por sí solo. Es importante saber también que pues, es una tecnología que la podemos aplicar a todo. Estamos trabajando en yuca, estamos trabajando en arroz y estamos trabajando con frijol también con este nuevo sensor. Como les decía yo, los gases de efecto invernadero, que también es bastante crítico. ¿Por qué es impactante este uso de estas tecnologías? Analizar una muestra de gas como tal es muy laborioso y por otro lado costoso. Si nosotros necesitamos algo relevante, significativo, necesitamos obtener muchísimas muestras. Pero con este sensor simplemente podemos hacer un vuelo y tomar el punto que queramos con alta precisión, cuántos gases están emitiendo en ese cultivo. Esto es un diagrama de correlación en el cual tenemos los gases de efecto invernadero, el metano, esa es la parte de abajo, con parámetros de LiDAR con más o menos 0.7. O sea, 70% de eficiencia. También estamos tratando de reducir un poco el costo al utilizar sensores multiespectrales, a ver si hay un índice de vegetación que nos permita estimar también la concentración de gases de efecto invernadero. Esto es FENOAI. FENOAI también es una plataforma desarrollada por nosotros, un equipo de ingenieros electrónicos, y básicamente estamos trabajando con la interfaz gráfica para realizar todo esto de la extracción de índices de vegetación y hacerlo un poco más visible. Este caso es un campo de 2 hectáreas de yuca con 720 materiales diferentes. FENOAI es un código, básicamente es un script de Python en el cual nosotros podemos añadirle cuánto índice de vegetación queramos y lo que necesitemos, y él nos va a generar un valor estadístico normalizado o, dependiendo del requerimiento, un valor estadístico para hacer análisis de vegetación. Esto es lo que nosotros extraemos y obtenemos. Aquí es un algoritmo de inteligencia artificial el que nos estamos alimentando con estos datos, es valores de rendimiento con índices de vegetación, y estamos obteniendo valores bastante altos y con alta significancia estadística, con lo cual queremos tratar de hacer la predicción de biomasa y de rendimiento en arroz. En este caso es el uso del sensor térmico, con el cual hemos demostrado que a mayor temperatura menor es el rendimiento, son correlaciones totalmente negativas, por lo cual demuestra el uso de estos sensores térmicos es eficiente y es prometedor para hacer detección de genotipos que sean eficientes en el uso de agua. Bueno,
También no solamente tenemos drones, también hay otros sensores remotos. En el caso de Yucca estamos trabajando con drones para validar algunos parámetros de rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Es muy diferente darnos cuenta de lo que no vemos. Y Yucca, la mayor parte o el mayor valor de interés es la raíz. Hacer vuelos como tal, hacer vuelos directos allí, no nos va a permitir a nosotros estimar el rendimiento de raíces de manera eficiente. Aquí, en este caso, hemos podido adquirir con drones una eficiencia de más o menos 95-98% de correlación entre altura de planta obtenida con el dron y altura de planta medida en campo. Y aquí el NDVI nos ha permitido tener una correlación alta y positiva con la biomasa aérea, pero con raíces no nos ha sido posible. Ahora, ¿cómo monitoreamos el rendimiento o el crecimiento real de la raíz de yucca? Es muy difícil, sobre todo sabiendo la genotípica o el tipo como tal de crecimiento de la yucca. Muchas veces hemos tenido condiciones normales en un campo con el mismo tipo de suelo, con el mismo régimen de fertilización y un mismo genotipo. Y hemos visto que una raíz o una planta rinde 30 kilos de raíces y la planta vecina solamente 5. Hay una variabilidad muy alta, por lo tanto que un método destructivo no es eficiente en el caso de tener valores reales de rendimiento. Para eso hemos tenido la tecnología de uso de radares, un radar de penetración terrestre que nos permite hacer un escáner en campo y es algo como nos hacen una radiografía para poder determinar en tiempo real el crecimiento. El georradar o radar de penetración terrestre es un radar que funciona con la frecuencia dieléctrica del suelo. Sabemos que el suelo tiene una conductancia eléctrica diferente a lo que tiene una raíz. Una raíz es un cuerpo acuoso que refleja un valor de electricidad diferente. Por ello, podemos hacer por esta diferencia y este contraste eléctrico un crecimiento en tiempo real. Y también se ha logrado determinar con 98% de precisión una correlación directa entre el crecimiento de la raíz y la biomasa fresca de raíces. Esto es básicamente cómo ha evolucionado este radar. Al principio era un carrito así todo extraño y ha empezado a evolucionar así a través del tiempo. Ya es un poco más pequeño, pero ahora a este radar le hemos encontrado otra aplicación. Actualmente este radar está incluido dentro de un tractor en el cual nos permite hacer mapeo también de carbono en tiempo real. El mapeo de carbono es muy importante. Hoy en día se habla mucho del secuestro de carbono en los campos. Entonces, si nosotros tenemos un método tradicional de muestreo, tenemos que hacer muchísimos muestreos por hectárea y puntos y hacer allí una estimación, pero no sé si es muy precisa, bueno, en fin, pero lo que sí sé es que es muy costoso, más o menos son $12 por muestreo, y para poder determinar en una hectárea como tal algo eficiente o algo bien, por así decirlo, necesitamos entre 20 o 30 muestreos. Con el radar de penetración terrestre, pues como un juego allí de frecuencias electromagnéticas, tenemos muchísimas ventajas, puesto que podemos solamente tomar una muestra cada 12 hectáreas y él nos va a generar con una inteligencia artificial o con un mapeo completo, con mucha eficiencia, el carbono a más o menos 50 centímetros. Pero hay otra ventaja, esto es básicamente un laboratorio de análisis de suelo. Nos puede determinar también valores de densidad aparente en el suelo y nos puede decir el porcentaje de compactación, por lo cual él nos puede arrojar también datos de cuánto laboreo mecánico necesita ese lote para que no haya de pronto destrucción de las propiedades físicas del suelo de manera innecesaria. A veces nos puede decir simplemente el suelo está en buenas condiciones, no necesita laboreo, lo que incurre también en impacto al medio ambiente, impacto a las propiedades del suelo y también impacto económico hacia el productor. Esta es una plataforma desarrollada por un equipo también de ingenieros electrónicos, se llama Tumaini. Tumaini significa esperanza en el idioma swahili, que es de África. Esto es una plataforma de ya un poquito más avanzado, esto es Deep Learning, que es otra rama de la inteligencia artificial. Con esto buscamos no analizar datos, sino analizar imágenes en tiempo real. Actualmente tenemos esta
esta herramienta funcionando también en Ecuador, funcionando en Perú y pues en la mayor parte que es África y en India. Pero, ¿de qué consiste esto? Es básicamente con una sola foto en el cultivo de banano, hasta el momento está en cultivo de banano, poder determinar qué enfermedad y con qué porcentaje de confiabilidad tenemos esa enfermedad. Puede ser cigatoca negra, Ralstonia solanacearum, bacteriosis, etc. También estamos trabajando con frijol. El frijol tenemos análisis con drones, análisis con esta plataforma de fotogrametría. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un sensor, por así decirlo, es muy costoso, pero ¿qué es lo que estamos tratando de reducir? Los costos. Y estamos con este robot, este es el doctor Michael Selvarek y es el director de la Alianza Ciudad Biodiversity, están allí al lado de esa cámara de fotografía. Estamos tratando de reducir a gran escala el uso de esta tecnología para tratar simplemente de, con un mismo celular, poder hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hace esta cámara? Bueno, pues primero que todo es una gran reducción de costos, diría yo. Pues ese robot cuesta alrededor de unos 250.000 o 300.000 dólares, es bastante alto, pero un celular puede costar $200. Entonces, estamos tratando de, con simplemente modelos de inteligencia artificial y de teledetección, poder hacer conteo de vainas, conteo de flores, estimación de altura de planta y, en fin, modelos de elevación tridimensional, que es lo que nos ayuda a hacer el rover. El rover es una cámara interna, como una cámara de fotos, y por dentro tiene 6 cámaras de alta resolución, de más de 22 megapíxeles. Y, por otra parte, es totalmente versátil, se le pueden adaptar rayos X, se le pueden adaptar cámaras multiespectrales para hacer ya modelos de elevación tridimensional o modelos tridimensionales, y poder hacer, no sé, algún estudio con bastante precisión. Es un proyecto que tenemos en compañía con Google. Al mismo tiempo también estamos haciendo análisis con drones. Los drones simplemente, o en el caso del dron multiespectral, ya se supone muchísimo menos costo de lo que hace este robot. Y a través de la herramienta que les acabo de mostrar de PhenoEye, podemos hacer un enmascaramiento del cultivo y establecer unas regiones de interés, que es lo que nosotros necesitemos analizar específicamente, y allí generar un archivo CSV o un archivo de Excel con los valores estadísticos, a ver si hay alguna correlación con algún índice vegetativo o alguna morfológica, alguna característica morfológica, para hacer ya después el tema de estimación de algún parámetro de rendimiento o de algún parámetro de selección. Entonces, todo lo que nosotros hacemos con el rover lo acompañamos siempre del robot, y actualmente estamos acompañándolo de personas que están trabajando con estructuras muy de bajo costo y el uso de celulares para tratar de simular lo que hace en campo el rover o el robot, y tratar de obtener unos resultados similares o iguales y a un mucho menor costo. Y aquí en este caso es el cultivo de canola en Brasil. El rover hace inmediatamente el conteo y la detección de todas las flores del cultivo, y al mismo tiempo, dentro de su algoritmo de inteligencia artificial, trata de obtener el total de vainas, y dentro de las vainas cuántas semillas hay, para ver si hay baneamiento, para ver si hay buena reproducción o algo así. Todo lo hace de forma automática. Y como les decía, esto es un equipo multidisciplinario muy diverso, y es un agradecimiento muy especial al equipo. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Estoy dispuesto a la orden. Muchísimas gracias, muy amables.